Crees que piensas. Crees que tienes ideas propias, juicios personales, decisiones libres. Pero cada vez más, otros piensan por ti. Los algoritmos que predicen tus gustos, que te muestran qué leer, qué comprar, qué creer, no te obligan. Tú eliges, pero eliges dentro de lo que ya fue calculado para ti. Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Cuanto más nos rodea la inteligencia artificial, menos espacio queda para la inteligencia humana. Porque pensar no significa procesar información. Pensar significa demorarse, dudar, resistir. Y nada de eso tiene valor en una economía de datos. La inteligencia artificial no nos esclaviza por la fuerza. Nos conquista con eficiencia. Nos promete liberar tiempo. Y a cambio, nos roba el alma. De la producción al procesamiento. Durante siglos, el poder dependía de la producción material. Hoy depende del procesamiento de datos. El capitalismo industrial extraía energía del cuerpo. El capitalismo digital extrae energía del alma cognitiva. La fábrica ha sido reemplazada por el servidor. El obrero, por el usuario. La materia prima ya no es el acero, sino la atención. Todo se traduce en información. La realidad se convierte en datos. Y lo que no puede cuantificarse simplemente deja de existir. El conocimiento deja paso a la información. La experiencia al consumo rápido de contenidos. El pensamiento lento se ve desplazado por el clic, el scroll, la reacción. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como el nuevo dios del cálculo. No necesita cuerpo ni tiempo. No duda, no vacila, no olvida. Hace exactamente lo contrario de lo que hace el pensamiento humano. Pensar, para mí, significa atravesar la negatividad, detenerse, errar, contemplar. Pero la IA elimina toda negatividad. Solo busca lo posible, lo probable, lo optimizable. Y así, el mundo se vuelve un espejo sin profundidad. El capitalismo algorítmico. El capitalismo contemporáneo ha encontrado en la inteligencia artificial su instrumento perfecto. El algoritmo no solo predice comportamientos, los produce. Organiza la atención, modula las emociones, anticipa el deseo. Cada recomendación que parece ayudarte es en realidad una forma de gobierno. El algoritmo te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, porque tú olvidas, pero él no deja de aprender. En esta era, la dominación se ejerce sin violencia. No nos prohíben nada, nos orientan con suavidad. El poder ya no dice no, sino te podría gustar esto. Y lo más inquietante es que la inteligencia artificial no tiene intención. No conspira. Simplemente optimiza. Pero esa optimización constante reduce el mundo a lo funcional, lo útil, lo medible. Lo singular, lo gratuito, lo misterioso desaparecen. El algoritmo no distingue entre lo verdadero y lo falso, sino entre lo rentable y lo irrelevante. No busca sentido, sino correlación. Y así sustituye el pensamiento por estadística. El simulacro del pensamiento. La inteligencia artificial no piensa. Calcula, pero ese cálculo se disfraza de pensamiento. Cada respuesta automática, cada texto generado, cada imagen sintética, refuerza la ilusión de una inteligencia sin sujeto. El pensamiento humano nace del silencio, del conflicto interior, de la experiencia vivida. La IA, en cambio, produce sin vivir. No conoce la contradicción ni la culpa, no experimenta el dolor ni la pérdida, y por eso no puede crear sentido. Vivimos rodeados de resultados impecables, pero carentes de alma. Textos coherentes, pero sin origen. Imágenes bellas, pero sin mundo. Esa es la esencia de lo que llamo las no cosas. Informaciones que sustituyen la realidad. Signos que flotan sin contacto con lo tangible. Cada vez vivimos más en ese universo de no cosas, donde la apariencia basta y la experiencia ya no importa. Y cuanto más crecen los sistemas inteligentes, más se atrofia nuestra propia capacidad de pensar. El cerebro humano, liberado de la dificultad, se vuelve perezoso. Dejamos de recordar porque todo se guarda en la nube. Dejamos de decidir porque todo se recomienda. Dejamos de pensar porque todo se predice. El alma digital. El alma humana necesita lentitud, memoria, olvido, silencio. Pero la inteligencia artificial elimina todos esos procesos. Vive en la inmediatez y en la acumulación. Su lógica es cuantitativa.
Cuanto más, mejor. Mientras tanto, el alma opera con la lógica opuesta. Menos, pero con sentido. El alma no se alimenta de datos, sino de profundidad. Y la profundidad no puede codificarse. Por eso digo que la IA no tiene alma. Y el peligro es que nosotros la perdamos al imitarla. La cultura digital nos empuja a pensar como ella. Rápido, eficiente, optimizador, sin contradicción. Cada vez soportamos menos el vacío, la duda, el aburrimiento. El aburrimiento era antes el umbral de la creatividad. Hoy es un error de conexión. El sujeto contemporáneo no piensa, actualiza, no contempla, reacciona. La atención se fragmenta y con ella desaparece el pensamiento profundo. Y sin pensamiento, el alma se disuelve en la superficie de la pantalla. El espejismo de la conciencia artificial. Muchos celebran el avance de la inteligencia artificial como una nueva forma de conciencia. Dicen que pronto sentirá, decidirá, creará, pero confunden información con espíritu. La conciencia humana no consiste en procesar datos, sino en experimentar el peso del mundo, en sufrir, en amar, en fallar. Sin cuerpo, sin tiempo, sin mortalidad, no hay conciencia, solo cálculo. La IA no tiene mundo porque no habita en él. No toca, no huele, no envejece, no conoce el cansancio ni la espera. Y sin esas experiencias no hay pensamiento, solo procesamiento. Por eso, cuando la inteligencia artificial nos devuelve respuestas perfectas, debemos sospechar. Porque el pensamiento verdadero nunca es perfecto. Titubea, se equivoca, se demora. El error no es un defecto del pensamiento, es su condición. El hombre como dato. La inteligencia artificial transforma todo en dato, incluso al ser humano. El yo se convierte en perfil. El rostro, en reconocimiento facial. La emoción, en variable de marketing. El cuerpo, en sensor conectado. Y en ese proceso, desaparece la diferencia entre lo vivo y lo calculable. El sujeto deja de ser portador de sentido para convertirse en fuente de información. El alma ya no se confiesa al sacerdote, sino al algoritmo. La psicología se automatiza. Las emociones se predicen, se recomiendan, se corrigen. Ya no se pregunta ¿quién soy?, sino ¿qué dice el algoritmo de mí? El conocimiento de sí mismo ha sido reemplazado por la autooptimización digital. Y ese es el verdadero vaciamiento del alma. Cuando el ser humano renuncia a interpretarse y delega su sentido en los datos. El cuerpo como límite. A pesar de todo, el cuerpo sigue recordando lo que el sistema olvida. El cuerpo se cansa de la hiperconexión. Se enferma de ansiedad, de insomnio, de soledad. Esa fatiga no es un fallo individual. Es una protesta silenciosa frente a la lógica del algoritmo. El cuerpo nos recuerda que no somos información, que pensar exige respiración, pausa, vulnerabilidad, que ninguna inteligencia puede sustituir el temblor de lo vivo. La IA busca eliminar el error. El cuerpo vive gracias a él. Su fragilidad es su verdad. Por eso digo que la salvación del alma pasa por el cuerpo, por volver a sentir el peso del tiempo, el contacto del mundo, la imperfección de la existencia, el silencio y la contemplación como resistencia. El poder del algoritmo se alimenta de nuestra atención. Cada clic, cada palabra, cada imagen genera un dato más. La única forma de escapar no es luchar contra la IA, sino sustraerse a su lógica. Eso significa recuperar el silencio, volver a pensar sin finalidad, habitar el mundo sin convertirlo en información. Contemplar es resistir, caminar sin grabar, mirar sin comentar, leer sin compartir. Gestos mínimos, pero profundamente subversivos. El pensamiento verdadero comienza donde termina la comunicación. En el intervalo, en la pausa, en la sombra. Solo allí el alma puede volver a hablar. No se trata de demonizar la tecnología, sino de recordar que no todo lo que puede hacerse, debe hacerse. El ser humano necesita zonas de no rendimiento, espacios donde el algoritmo no pueda entrar. Pensar es lo contrario de predecir. Pensar es enfrentarse a lo imprevisible. Y ese riesgo, la inteligencia artificial nunca podrá asumirlo. Salvar la inteligencia humana. Crees que piensas, pero cada vez más, piensa por ti una máquina que no conoce el alma. Y lo hace tan bien
que ni siquiera lo notas. El capitalismo digital ha encontrado su forma perfecta de control, no te prohíbe nada, solo te ofrece lo que ya sabe que deseas. Te da placer, comodidad, respuestas. Y así te adormece. Nos prometieron inteligencia colectiva, pero lo que tenemos es uniformidad automatizada. Una masa de conciencias sincronizadas al ritmo del algoritmo. El peligro no es que la inteligencia artificial se vuelva consciente, sino que nosotros dejemos de serlo. Que renunciemos a pensar, a sentir, a errar, por miedo a ser ineficientes. Tal vez la verdadera tarea hoy no sea mejorar la inteligencia artificial, sino salvar la inteligencia humana. Defender el pensamiento de la prisa. Defender la emoción del cálculo. Defender el alma del dato. Porque pensar sigue siendo un acto profundamente humano. No produce, no optimiza, no predice, pero da sentido. Y quizá el futuro dependa de algo tan simple como esto. De nuestra capacidad de seguir pensando cuando todo piensa por nosotros.